A continuación, grandes y pequeñas historias de la historia. Clasificación A. Apto para todo público. La historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar y lo que otros no pueden olvidar. Es tarea del historiador averiguar el porqué de lo uno y de lo otro. Carlos Freile la asume en Telesucesos. Con ustedes, grandes y pequeñas historias de la historia. Estimados amigos de TV Sucesos y Radio Sucesos, están ustedes con Carlos Freile, aquí en su programa Grandes y Pequeñas Historias de la Historia. Y me olvidaba, Carlos Freile, profesor de la Universidad San Francisco de Quito. Y podríamos decir, a la manera de nuestro pueblo, aquí a sus órdenes. Bien, decíamos que nosotros no podemos conocer, partiendo del ejemplo de la Virgen de Quito o Virgen de Legarda, todo lo que esa imagen quiere expresar si no hemos leído el capítulo 12 del Apocalipsis, que está en el Nuevo Testamento de la Biblia. Porque esa imagen es una representación material, corporal, de lo que dice el Apocalipsis. Una mujer vestida de sol, etc. Tan es así que el nombre oficial de esa forma de representar a la Virgen María es Inmaculada Apocalíptica. Inmaculada porque expresa que la Virgen María fue concebida sin pecado original, o sea, ella, desde el primer instante de su ser natural, como dice el viejo catecismo, no tenía pecado original. Esto, lógicamente, es para los católicos. Pero el que va a ver la imagen de la Virgen, de la Inmaculada Apocalíptica, no debe olvidar la segunda parte, apocalíptica. Al no conocer este detalle, se puede llegar a desviaciones. Por ejemplo, algunas personas han visto en el dragón del texto bíblico, aparece bastante el dragón en el Apocalipsis y también en otros textos del Antiguo Testamento, han querido ver en ese dragón, en esa serpiente, el Amaru de las tribus quechuas que después conquistaron nuestro país por medio de los incas, entre otras rarezas, o ver en la luna la quilla, la luna de los incas, etcétera, etcétera. No, pues, eso no viene del mundo indígena. Además, Legarda no era precisamente un indígena con una cultura ancestral. No, era, si ustedes quieren, un mestizo acriollado con una cultura ya occidental cristiana. Por consiguiente, transparentaba lo que estaba en el Apocalipsis. Y así también podríamos decir otros elementos, ¿verdad?, que aparecen fuera de la Inmaculada Apocalíptica. Alguien dice, ve un sol en una iglesia nuestra católica, ahí está la pervivencia del mundo incásico. No, señor, en Europa hay miles de soles y de lunas en iglesias, en monasterios, en altares, etcétera, porque ese símbolo es tan antiguo como la religión. Es más, ustedes pueden comprobarlo, que hay imágenes europeas de la Inmaculada Apocalíptica. Para decir, imágenes de la Virgen que tienen una luna, media luna o luna creciente, tienen el Amaru, tienen el dragón, tienen las alas, etc. Y están en Europa. No es precisamente una creación propia de Bernardo de Legarda. Bien, entonces este es un ejemplo, Pero claro está, nosotros lamentamos muchas veces la ignorancia también insalvable con objetos de culturas muy alejadas de nosotros en el tiempo. Al no saber qué significaba ese objeto o para qué servía, pues se usa la imaginación. Se deja volar a la loca de la casa, como decían antes. Se solía criticar hasta hace algunos años a los arqueólogos clásicos porque se decía que veían todo bajo dos prismas, dos puntos de vista. Para ellos, o todo era religioso
o todo tenía un contenido sexual. Y no siempre es así. Yo recuerdo haber visto aquí en el Museo del Banco Central, que ahora creo que está sin exhibirse después de que pasó al depender del Ministerio de Cultura, creo que es así. En el Museo del Banco Central vi alguna vez un objeto que parecía una bandeja con dos partes, o si ustedes quieren, dos bandejas unidas en una sola, y cada bandeja de forma de forma cóncava, más un asa que salía de la unión de estas dos bandejas. La señorita que nos hacía la guía dijo que ese objeto, repito, como dos bandejas con un asa, lógicamente hacia abajo, demostraba que los habitantes de la región en donde se había encontrado eran homosexuales. Indudablemente, perdónenme lo que les diga esto, yo me reí, porque no encontraba una razón para fundamentar lo que decía la señorita. Pero como no se conocía de manera fehaciente, se inventaba. Yo pensaba y pienso todavía que a lo mejor era simplemente una bandeja doble en la cual, tomando del asa, se podía llevar, por ejemplo, si era religioso, una ofrenda en un plato del charol, digamos así, digan ustedes maíz, en el otro plato, digan ustedes maní, lo que sea, para llevar a ofrecer, o también para agasajar a los invitados en una reunión, porque también habría en esa época, y estoy seguro que lo había, reuniones sociales, y se podía invitar llevando cosas para que se sirvan los invitados. Pero claro está esta imaginación, ¿verdad? Ahora, no siempre se cometen equivocaciones por ignorancia. En ocasiones existe una evidente mala fe. El organizador del museo manipula la exposición mediante la manera de escoger los objetos de exhibirse. Y en ese proceso se inventan realidades fantasiosas. Después, estas realidades fantasiosas pasan a convertirse en convicciones acríticas de los visitantes del museo en cuestión. Les voy a contar una anécdota muy pertinente. Hace algunos años, en un artículo que se publicó en una revista divulgativa, pero académica, en referencia a ciertas afirmaciones sobre la Inquisición hechas por un conocido periodista, yo escribí lo siguiente: los más connotados especialistas actuales más bien resaltan el extremo cuidado que tenían la inmensa mayoría de jueces inquisidores en permanecer objetivos y desterrar el más mínimo indicio de procedimientos arbitrarios contrarios a las rígidas normas que regían el tribunal. Hasta aquí mi cita. Un colega profesor, con una licenciatura, 2 masterados y un título de abogado, indignado me replicó de la siguiente manera: quienes hemos visto con horror los museos de la Inquisición de Lima, México y Cartagena de Indias, no necesitamos de ningún tipo de argumentos de connotados especialistas tratando de justificar semejante manifestación de perversión y barbarie humana. Las más variadas y sofisticadas máquinas de tortura para destrozar huesos y articulaciones y provocar sufrimientos extremos sin llegar a la muerte son creaciones de mentes absolutamente enfermas, fanáticos mentecatos, convencidos de poseer una supuesta verdad absoluta y de tener el derecho de imponerla por la fuerza, y después son elevados a categoría de santos. Es un insulto a la inteligencia que hoy se nos pretende insinuar que los torturadores y criminales del santo oficio, como por ejemplo Torquemada, fueron personas respetables, objetivas y ecuánimes. Hasta aquí la cita textual. Antes de continuar con el análisis de estas afirmaciones, simplemente yo quiero hacer una pequeña reflexión. El connotado colega rechaza que nosotros los historiadores recurramos a especialistas.
que son los que más saben sobre un determinado tema. Yo pregunto, en derecho, en economía, en física, en química, en medicina, ¿no hay especialistas? ¿No hay autores más importantes que otros? ¿No hay autores a quienes se sigue con mayor confianza que otros? ¿No hay en ninguna otra área del saber humano connotados especialistas? ¿Por qué nosotros tenemos que burlarnos y rechazar lo que dicen connotados especialistas sobre la Inquisición? Indicando además que esos especialistas no son católicos. La gran mayoría no son católicos. Algunos hay luteranos, hay calvinistas, hay judíos, hay ateos, etc. Bien, luego de esta aclaración hacemos la última pausa antes de entrar ya al final de este programa. Grandes y pequeñas historias de la historia. Telesucesos, por Quequito TV. Grandes y pequeñas historias de la historia. Los amigos de TV Sucesos y Radio Sucesos, estamos en el programa Grandes y pequeñas historias de la historia. Y estamos comentando cómo a veces en los museos se adulteran las cosas. Se trampea la realidad, se engaña, se miente. Por ejemplo, en lo que estamos viendo. Había mencionado el caso de que en la Inquisición, según lo que yo sostengo, basándome en connotados especialistas, no siempre lo que se dice es verdad. Y un señor me respondió diciendo que basta ver los museos de la Inquisición en Lima, México y Cartagena de Indias para saber que no se puede justificar semejante manifestación de perversión y barbarie humana. Y bueno, qué pena, pero tengo que decir que todos los especialistas en el tema han reclamado contra esos museos. Los grandes especialistas de fama mundial han dicho, señores, lo que se exhibe en esos museos no corresponde a las torturas. No digo que no hubiera torturas en la Inquisición, ojo, pero la gran mayoría de instrumentos que están en esos museos, no solamente diremos el Museo de Lima, Cartagena, México, también en España, en Murcia, por ejemplo, hay museos de la Inquisición. La gran mayoría, repito, de objetos de tortura expuestos ahí no fueron usados por la Inquisición, fueron usados por el poder civil en los casos penales. Y en segundo lugar, algunos de los objetos que están ahí ni siquiera eran objetos de tortura, se usaban para otras cosas. Voy a poner un ejemplo. En algún museo hay un cascanueces que se dice que es un instrumento de tortura para romper huesos, y era un cascanueces, un poco más grande que los actuales, un poco más tosco si ustedes quieren, pero era un cascanueces, ¿verdad? De tal manera que en esto, qué pena, los especialistas sí tienen una palabra, Nosotros sabemos con exactitud por miles de documentos cuáles eran los instrumentos de tortura que usaba la Inquisición. No pasaban de 5. No voy a emplear más porque de esto ya hablé alguna vez. Y también sabemos nosotros que el porcentaje de acusados que fueron sometidos a la tortura no llegó al 2%. Entonces, nosotros no podemos decir que porque alguien puso en un museo una serie de objetos que no tienen nada que ver con la Inquisición, ya por eso tenemos que aceptar que era esto una perversión, una barbarie humana. Qué pena, el especialista dice esto sí es cierto, el otro, y esto no es cierto. Como el especialista en ciencia sí puede decir que este instrumento se usaba en el siglo XVI, por ejemplo, para hacer una disección de un cadáver, y este instrumento no se usaba. Nosotros podemos saber esas cosas sin ningún problema. Entonces nosotros pensamos que este es un caso evidente de perversión por perversidad. Digamos que les añado algo más. Este colega que se indignaba por lo que se dice, ¿verdad?, de los museos,
porque decía que en tiempos de García Moreno los herejes eran condenados a pena de muerte, 40 años después de extinguida la Santa Inquisición. Esta frase es textual. Cualquier historiador, aunque sea acérrimo enemigo de García Moreno, sabe que en tiempos de García Moreno no se condenó a un solo hereje a pena de muerte. Ustedes saben, a lo mejor muchísimos de ustedes han visitado esos museos y saben que siguen abiertos y saben que siguen con sus engaños. Además, no me admiraría que después de escuchar lo que estoy diciendo, alguna persona simplemente, y lo digo en los dos sentidos de la palabra, saquen la conclusión de que estoy defendiendo a la Inquisición, que es otro tema. Miren ustedes, para terminar, me quedaría todavía casi la mitad de la charla, ¿verdad? Pero bueno, en un museo de esta ciudad vi alguna vez, ustedes lo habrán visto, voy a referirme al Museo de Cera. Hay en el Museo Metropolitano de Quito una exposición de los próceres nuestros, de nuestros antepasados, asesinados por las tropas de los pardos de Lima. Y están abajo, en el subsuelo. Cuando se le preguntó a don Jorge Garcés, que fue insigne director del Archivo Nacional de Historia, un hombre de grandes méritos en la conservación de nuestro pasado, ¿por qué había él asesorado a los que hacían el museo para poner a los presos ahí cuando todo el mundo sabe que estaban en el primer piso y en el segundo piso divididos en varios cuartos? Y él dijo textualmente, ya un poco más tarde, del año 59, cuando se hizo esto, unos años más tarde, no muchos, dijo, esto era para que nuestros compatriotas tuviesen un rechazo mayor todavía contra la crueldad de los españoles. Ya tenemos nosotros que tener una reacción contraria a los españoles, ponerlos entonces en estos subsuelos en los que eran las cámaras para airear el edificio de la Universidad de los Padres Jesuitas. Entonces ponerlos ahí era todavía más doloroso, más angustioso. Se veía la maldad de los españoles y el asesinato, etc. Aquí hay que recordar una cosa, que a los próceres no los asesinaron los españoles, los asesinaron los pardos de Lima. De tal manera que hay también otro error histórico. Pero claro, se quería incentivar el odio contra España. Y esto es algo evidente, que todo historiador lo sabe. Todo historiador lo sabe. Igual, se añadió después un tugurio donde está Eugenio Espejo. Eugenio Espejo estaba en el segundo piso cuando estuvo preso. Por eso decían los enemigos de Espejo, más tarde ya, cuando estaba muerto, que Espejo hubiera podido hacer una revuelta bajando al primer piso donde estaban las armas, donde estaba el arsenal. También he visto en ese museo una imagen del padre Juan de Velasco de civil. Y cuando alguna vez reclamé sobre esto me dijeron, es que el padre Velasco dejó de ser jesuita, pero no dejó de ser sacerdote, pues por eso firmaba abate. Bien, entonces yo no voy a hablar de otros aspectos que me parecen a mí bastante falsos de ese museo y otros museos, porque no quiero entrar en polémicas, pero sí puedo decir que con toda certeza, ese Museo de Cera impresiona, lógicamente, pero no es un museo que responda a la realidad histórica. ¿Fue verdad la matanza de los próceres? Sí. ¿Es auténtica la crueldad de las autoridades que vinieron de Lima y de los pardos de ese regimiento? También. Es auténtica esa crueldad. ¿Es verdad que después salieron a las calles a matar gente? Sí, señor, eso es verdad. Eso nosotros no lo podemos negar. Es parte de nuestra historia. Además, por eso, el sacerdote chileno Camilo Enríquez fue el que propuso en Valparaíso que se ponga en el faro, que ya no existe, del puerto, la leyenda "A Quito, luz de América", porque con esos muertos Quito iluminó el camino de América hacia la libertad. Pero ahí están todavía esos cadáveres de cera. Lógicamente esto fue tomado de un pintor, pero el pintor, cuando quería hacer el cuadro de los próceres muertos, no podía pintar los diferentes cuartos. Por eso hizo una especie de escena panorámica, ¿verdad?, para que todos entraran
Padre Río Frío, los Ascazú, etcétera, ¿verdad? Eso se podía haber hecho, claro, para presentar la matanza de todos, pero ¿dónde fue? Arriba, en el primer piso. No en los michinales para la ventilación de la antigua universidad y después del cuartel, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos citar más ejemplos, ¿verdad?, de este asunto, ¿verdad?, más ejemplos, pero vamos a quedarnos aquí. Lo que sí quiero recalcar, mis queridos amigos, ¿verdad?, es que muchas veces también hay un problema, el problema de los guías. No voy a ahondar más. Muchas veces los guías no estudian bien, no se preparan bien y dicen a la gente cosas que no son. En algún cuadro está Jesús en la última cena con un corderito ahí delante y la guía dice, ese es un ejemplo del sincretismo religioso, porque ese es un cuy. No, señorita, no es un cuy, es un borrego mal pintado. Bien, queridos amigos de Radio Sucesos y TV Sucesos, ha estado con ustedes Carlos Freile, profesor de la Universidad San Francisco de Quito, a sus órdenes, en su programa Grandes y Pequeñas Historias de la Historia. La historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar y lo que otros no pueden olvidar. Es tarea del historiador averiguar el porqué de lo uno y de lo otro. Grandes y pequeñas historias de la historia.